Hola, muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Loyola Alfaro en Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas. En este video vamos a hablar sobre todo lo visto en el semestre con el ingeniero Juan Carlos Sindón. Nuestro grupo está conformado por el compañero Jonathan Moreira y quien les habla, Milton Intriago. Mi compañero más adelante le explicará paso a paso de lo que hemos visto a continuación de mí. Bueno, para empezar, yo voy a empezar con lo que es el modelo OSI. El modelo OSI, modelo de interconexión de sistemas abiertos, también llamado de sistema OSI, creado por la ISO en el año 1984. Es decir, es un marco de referencia para la definición de arquitectura de conexión de sistemas de comunicación. La interacción entre las diferentes capas, que son los beneficios que la capa inferior ofrece a la superior. Este modelo está dividido por 7 capas. Capa física es la que se encarga de la conexión física de las computadoras hacia la red. Este es el nivel al que llamamos plenamente hardware. Define las características físicas como conexiones, niveles de voltaje, cableado, etc. En su ejemplo está la fibra óptica, el par tensado, el cable UTP. Capa de enlace de datos. Esta capa se ocupa del direccionamiento físico de la topología de red, del acceso al medio, detección de red, detección de errores, del control del flujo. En esta capa el protocolo físico es asignado a los datos. Los ejemplos más claros tenemos como ATM, conexiones punto a punto, conexiones a multipunto. A continuación vemos la capa de red. Se encarga de identificar el enrutamiento entre unas o más redes. Las unidades de información se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables o protocolos de enrutamiento. Aquí podemos ver donde la capa envía los datos a su equipo receptor. Capa de transporte. Capa encargada del transporte de los datos, encargada de que sus datos salgan de su origen y lleguen a su destino final, así como también mantiene el control de flujo de datos. A continuación, la capa de sesión. La capa de sesión nos permite que una sesión siempre esté activa, para lo cual el modelo OSI estableció la capa de sesión. Es como por ejemplo las sesiones de SQL, la de PPP. Capa de presentación. La capa de presentación tiene la misión de coger los datos que ha cogido de la capa de presentación. Aquí nos permite ver los archivos PDF, .doc. Capa de aplicación. Es la capa que interactúa con el sistema operativo o aplicación cuando el usuario define transferir archivos o realizar otras actividades. Por ello, en esta capa hay tecnologías como HTTP, DNS, etc. A continuación, veremos lo que es TCP/IP. El protocolo TCP/IP fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos al principio de los años 70. Es un conjunto de protocolos en lo que se basa en Internet y permite la transferencia de datos entre redes de computadora. La IP significa protocolo de Internet y TCP, que significa protocolo de comunicación.
Este protocolo se utiliza a nivel mundial por tener un grado de confidencialidad. Está compuesto por 5 capas: aplicación, transporte, internet, red y física. Físico, que es la hardware. En la capa de aplicación tenemos TCP/IP, que está conformada por protocolos. Ofrecen servicios útiles a la red, como son servidores de correo, FTP, etc. La capa de transporte controla la transmisión de datos. Capa de internet se encarga de poner en destino la información que se ha enviado, es decir, se encarga del direccionamiento de la red. La capa de interfaz de red es donde se encarga del direccionamiento de la red. Interactúa con la capa de transporte. Capa física o hardware es el nivel física de la red, como por ejemplo cables, tarjeta de red, donde manipula la mayoría de los usuarios. También vamos a hablar lo que es encapsulación por HDLC. La encapsulación por HDLC nos dice que es un protocolo de comunicación, que el propósito general es hacer conexiones punto a punto y multipunto, que opera a nivel de enlace de datos. Surge una evaluación del anterior, del SDLC, proporciona la recuperación de errores en caso de pérdida de paquetes de datos, fallo de secuencias y otros, por lo que ofrece comunicación confiable entre el transmisor y el receptor. Aquí podemos ver lo que es el HDL de Cisco y el HDLC estándar. El HDL de Cisco es el medio de encapsulación predeterminado que utilizan los dispositivos de Cisco en líneas síncronas. Es un campo de datos protocolo para admitir entornos multiprotocolo, y el estándar solo admite entornos de protocolo único. Las características. Entre las características tenemos como la característica primaria, estación primaria, estación secundaria y estación combinada. En la estación primaria se caracteriza porque tienen responsabilidad de controlar el funcionamiento del enlace. La secundaria funciona bajo el control de estación primaria. Las tramas generadas en la estación secundaria se denominan respuesta primaria. Estación combinada. La estación combinada es una mezcla de la característica primaria y la característica secundaria. ¿Qué es una WAN? ¿Qué es una WAN? Una WAN es una red de comunicación de datos que opera más allá del enlace geográfico de una LAN. ¿Por qué son necesarias las WAN? Las WAN son necesarias porque nos permiten interconectarnos con el medio exterior. Es una red muy amplia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una LAN, WAN y un punto de acceso. La LAN, que es una red interna. La WAN es donde sale al medio, o es la red de afuera, la red de un ISP se podría llamar. Y el acceso es donde están los servidores. Protocolo de enlace de datos. Los protocolos de datos WAN, los más comunes son HDLC y PPP y FRAN Relay. HDLC es un protocolo de comunicación con el propósito general. El propósito general de este protocolo es formar comunicaciones punto a punto y a su vez multipunto, que operan a nivel en la capa de enlace de datos, que lo vimos anteriormente. PPP o también point to point o punto a punto es un protocolo de nivel de enlace estandarizado en el documento de leyes o de estándares de las redes,
que es el RFC 1661, comúnmente usado para establecer una conexión directa entre dos nodos de red. FRAN Relay. El FRAN Relay consiste en una forma simplificada de tecnología de comunicación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de trama y marcos para datos perfectos, para transmisión de grandes cantidades de datos. Entre los ATM. ATM es transferencia asíncrona. Bueno, hay dos tipos de transferencia: asíncrona y asíncronas y antiasíncrona. Es una tecnología de la ATM es una tecnología de comunicación, de telecomunicación desarrollada para hacer frente a una gran demanda de capacidad de transmisión para servicios de aplicación. Conmutación por circuito. Redes de comunicación de circuito son las que establecen un circuito o canal dedicado entre nodos y las terminales ante los usuarios puedan comunicarse. Red de comunicación por paquete. La red conmutada de paquetes establecen rutas a través de los switches para realizar conexiones particular extremo. Estas rutas se denominan circuitos virtuales. Por ejemplo, aquí está. Es decir, que hay una red interna, 2, 3, bueno, etcétera, red interna. Y cada una están conformadas por un switch, como dice la teoría. Tecnología VPN. Cuando un trabajador a distancia o una oficina remota utiliza servicios de banda ancha para conectarse a la WAN corporativa a través de Internet, se corren los riesgos de seguridad. Para tratar de cuestiones de seguridad, los servicios de banda ancha ofrecen funciones para visualizar conexiones de red privada y virtual. Entre los beneficios de la VPN tenemos ahorro de costos, seguridad, escalabilidad, compatibilidad con la tecnología de banda ancha. La VPN nos brinda, aparte de esto, muchas funciones, por las cuales voy a empezar con ahorro de costo. Ahorro de costo le llaman porque la VPN de una ciudad, por decirlo así, de una ciudad a otra, es como un túnel donde solamente hay una conexión entre esas empresas con diferentes sucursales. Es por esto que nos brinda una buena seguridad, ya que ninguna otra persona o un hacker o alguna otra empresa se le hará sumamente más difícil acceder a los datos de esa empresa. Y escalabilidad, porque una red VPN puede ir aumentando, se puede ir haciendo más grande y su función, su desarrollo, su potencialidad de trabajo va a ser siempre perfecto. Una red VPN nunca debería de caerse. Compatibilidad con tecnología de banda ancha. La compatibilidad con tecnología de banda ancha, esto nos dice que es compatible con cualquier proveedor de ISP, con cualquier proveedor de Internet. A continuación le va a hablar mi compañero Jonathan Moreira, que tendrá muchos temas más importantes de lo que hemos visto en el semestre. Hola a todos amigos, ahora voy a explicarles sobre FRAN Relay, sobre su importancia y el funcionamiento. FRAN Relay es un protocolo WAN de alto rendimiento que funciona en las capas físicas y de enlace de datos del modelo de referencia OSI. El FRAN Relay se ha convertido en uno de los protocolos WAN más utilizados, principalmente ya que es económico en comparación con las otras líneas dedicadas. Y esto se debe a dos puntos importantes: a la rentabilidad y flexibilidad que posee este. En la rentabilidad, FRAN Relay es una opción más rentable por dos motivos. En primer lugar,
con líneas dedicadas, los clientes pagan por una conexión de extremo a extremo. En segundo lugar, es que el motivo de la rentabilidad de FriendRelay es que comparte el ancho de banda en una base más amplia de clientes. Mientras que en la flexibilidad, un circuito virtual proporciona considerablemente flexibilidad en el diseño de la red. El funcionamiento que posee el FriendRelay nos dice que es la conexión entre un dispositivo DTE y un dispositivo DCE, que comprende un componente de capa física y un componente de capa de enlace. El componente físico define las especificaciones mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento necesarios para la conexión entre dispositivos. Una de las especificaciones de interfaz de capa física más comúnmente utilizada es la capa de especificación RS232. El componente de capa de enlace define el protocolo que establece la conexión entre el dispositivo DTE como un router y un dispositivo DC como un switch. Los circuitos virtuales. La conexión a través de una red FriendRelay entre dos DTE se denomina circuito virtual. Los circuitos virtuales, dado que no hay una conexión eléctrica directa de extremo a extremo, la conexión es lógica y los datos se mueven de extremo a extremo, sin circuito eléctrico directo. Con los circuitos virtuales, el FriendRelay comparte el ancho de banda entre varios usuarios y cualquier sitio que pueda comunicarse con otros sin usar varias líneas físicas dedicadas. Los circuitos virtuales conmutados se definen dinámicamente mediante el envío de mensajes de señalización a la red, mientras que los circuitos virtuales permanentes son preconfigurados por la empresa de comunicación y una vez configurados solo funcionan en modo Data Transfer e idle. Tenemos que tener en cuenta que algunas publicaciones hacen referencia a los circuitos virtuales permanentes como los circuitos virtuales privados. Topología de FriendRelay. La topología de WAN más simple es una estrella, como se muestra en la figura. Esta topología tiene un sitio central en donde Chicago actúa como hub y alberga los servicios primarios. Observe que Span ha crecido y recientemente abrió una oficina en San José. El uso de FriendRelay hizo que esta expansión sea relativamente fácil. Asignaciones de dirección de FriendRelay. Antes de que un router Cisco pueda transferir datos a través de FriendRelay, necesitamos conocer los mapas de DLSI locales en la dirección de capa 3 del destino remoto. Los routers Cisco admiten todos los protocolos de capa de red a través de FriendRelay, como IP, IPX y AppleTag. Esta asignación de direcciones a DLSI puede lograrse a través de la asignación estática o dinámica. ARP inverso. El protocolo de resolución de direcciones inverso obtiene direcciones de capa 3 de otras estaciones de direcciones de capa 2, como el DLSI en la red de FriendRelay. El ARP inverso se usa principalmente en redes FriendRelay y ATM, donde las direcciones de capa 2 de circuitos virtuales a veces se obtienen de la señalización de capa 2 y de direcciones de capa 3 correspondientemente, y estas deben estar disponibles antes de poder usar un circuito virtual, mientras que los ARP traducen la dirección de capa 3 a direcciones de capa 2. El ARP inverso efectúa el proceso opuesto. Asignación dinámica. La asignación de direcciones dinámicas depende de ARP inverso
para resolver una dirección de protocolo de red de próximo salto a un valor de DLSI local. El router Front Relay envía solicitudes de ARP inverso en su circuito virtual privado para descubrir la dirección de protocolo del dispositivo remoto conectado a la red Front Relay. El router usa las respuestas para completar una tabla de asignación de direcciones a DLSI. El router Front Relay o servidor de acceso. El router crea y mantiene esa tabla de asignación que incluye todas las solicitudes ARP resueltas, incluidas las de entrega, de asignación dinámica y estática. La configuración de asignación estática. La definición de la asignación estática depende de la necesidad de su red. A continuación se incluyen diversos comandos que se pueden usar, como podemos ver, que aquí entra la dirección del protocolo al próximo salto y una dirección de destino a DLSI. Se usa el comando Front Relay MAC Protocol. La palabra clave IF al conectarse a un router no pertenece a la empresa Cisco. Aquí podemos ver una figura donde muestra estamos configurando un router y con el comando show front relay puede ver que la interfaz está activa y que la dirección IP de destino es 10.1.1.2. El DLSI identifica la conexión lógica que se usa para alcanzar esta interfaz. Este valor se muestra de tres formas: su valor decimal, su valor hexadecimal y su valor que según parecía en el cable. Esta es una entrada estática, más no una dinámica. El enlace usa encapsulación Cisco a diferencia de la encapsulación IETF. Los routers Cisco, el ARP inverso está habilitado de forma predeterminada para todos los protocolos habilitados en la interfaz física. Los paquetes ARP inverso no envían para los protocolos que no están habilitados en la interfaz. PPP, o más conocido como Point-to-Point Protocol. La encapsulación de PPP se diseñó cuidadosamente para que sea compatible con los hardware de soporte para los que más se usan. El PPP encapsula tramas de datos para la transmisión a través de los enlaces físicos de la capa 2 y establece una conexión directa mediante cables seriales, líneas telefónicas, líneas troncales, teléfonos celulares, enlaces de radio, etc. Además incluye varias funciones que no están disponibles en el HDCL. Hay que recordar que el HDCL es el método de encapsulación serial predeterminada al conectar dos routers Cisco. Con un campo de tipo protocolo agregado, la versión de HDCL de Cisco está presentada. Por lo tanto, el HDLSL de Cisco solo puede funcionar con otro dispositivo de Cisco. Sin embargo, cuando necesite conectarlo a un router que no sea Cisco, se debe utilizar la encapsulación PPP. El PPP incluye dos maneras de autenticación, que son el PAC y el CHAC. También, como función administrativa de calidad de enlace, monitorea la calidad del mismo. Si se detectan muchos errores, el PPP desactiva el enlace. Y también, como les decía, permite la autenticación del PAC y CHAC. Y esta función se explica, le voy a explicar más adelante. La arquitectura. Una arquitectura de capa es un modelo, diseño o plan lógico que ayuda a la comunicación entre las capas interconectadas. La imagen traza la arquitectura de las capas PPP en contraste con el modelo de interconexión del sistema abierto OSI. El PPP y OSI comparten la misma capa física, pero PPP
distribuir las funciones de LSP y NSP de manera diferente. En la capa física puede configurar el PPP en una variedad de interfaces, los que incluyen serial asíncrona, serial síncrona, HSSI y ISDN. Protocolo de autenticación mediante contraseña PAC. PAC ofrece un método sencillo para que un método remoto establezca su identidad por medio del protocolo de enlace de 2 vías. PAC no es un interactivo. Cuando se utiliza el comando PPP Authentication PAC, el nombre de usuario y la contraseña se envían con un paquete de datos LSP, en lugar de que el servidor envíe un aviso de inicio de sesión y espere una contraseña. Cuando PPP completa la fase de establecimiento de enlace, el modo remoto envía repetidamente un par de nombres de usuario o contraseña a través del enlace hasta que el nodo que envía lo reconoce o finaliza la conexión. Sin embargo, hay veces que el uso de PAC se puede justificar. Por ejemplo, que a pesar de sus limitaciones, PAC se puede usar en el siguiente entorno, que en una gran base instalada de aplicaciones de cliente que no soporten CHAC, incompatibilidades entre diferentes implementaciones de proveedores de CHAC, situaciones en las que una contraseña de texto simple debe estar disponible para simular un inicio de sesión en el host remoto. Aquí tenemos el otro modo de autenticación, que es el CHAC. Una vez que se establece la autenticación con PAC, esencialmente deja de funcionar. Esto deja la red vulnerable a los ataques. A diferencia del PAC, que solo autentica una vez, CHAC realiza comprobaciones periódicamente para asegurarse de que el modo remoto todavía posee un valor de contraseña válido. El valor de la contraseña es variable y cambia impredeciblemente mientras el enlace existe. Después de completar la fase de establecimiento del PPP, el router local envía un mensaje de comprobación al nodo de entorno. Fibra óptica. La fibra óptica hoy en día es muy utilizada ya que nos permite acceder a alta velocidad al internet. Nuestros equipos como televisores, equipos de DVD, nos permite conectarnos mediante cable y realiza funciones que nosotros no podemos ver a simple vista. Las ondas electromagnéticas y las ondas de luz pertenecen al mismo campo. Cabe recalcar que mediante la fibra óptica ha permitido desarrollar el sistema de comunicación, ya que permite enviar datos y recibir a altas velocidades de larga distancia. La propagación de luz a través de los conductores de fibra óptica está basada en la reflexión que sufre la onda luminosa al incidir sobre la superficie entre dos medios de distinta densidad. Y esto se debe a la ley de refracción y reflexión. Refracción es un fenómeno particular de la luz, el cual radica en que cuando la luz que está en el vacío penetra a un medio diferente, experimentará un cambio tanto en la velocidad como en la dirección. Mientras que en la reflexión, cuando una onda luminosa incide en la superficie de contacto entre dos materiales con diferentes índices de refracción o plano de separación, ocurrirán dos fenómenos. Primero, parte que la onda luminosa se refleja hacia el medio en donde procede. A esta onda se la denomina onda reflejada. Y segundo, que sufre una desviación a la velocidad y dirección en la trayectoria original o se refracta. A esta onda se la denomina onda refractada. En la fibra óptica hay dos clases de tipo, el monomodo y multimodo. Fibras multimodo es la que permite la propagación de muchos modos para el camino para la luz en una corta distancia, mientras que las fibras monomodo son las que permiten la
propagación de un solo nodo por el camino para la luz, pero a una distancia considerable, una distancia larga. Bueno amigos, esto ha sido todo. El resumen de las clases con el ingeniero Sendón en la materia de redes 2. Agradezco mucho y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.